Qué lindo la pasamos en ritmo joven. Chicos, esto recién está comenzando un lunes donde tenés que dibujarte una linda sonrisa, ser espontáneo, agradecer por un día más de vida, disfrutar la vida como lo estamos haciendo con nuestros compañeros de trabajo. César Mercado Luna, que llegó el señor de las noticias, que en un rato va a estar también con nosotros. Pero ahora los invito, Mario, y a toda nuestra audiencia, a que nos transportemos imaginariamente. Nos vamos todos, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a la ciudad de Chilecito, al encuentro de Maxi Gras, CNC Multimedios. ¿Cómo le va, Maxi? Bienvenido a Ritmo Joven. Hola, Carlitos, muy buenas tardes, buen comienzo de semana. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo pasó el fin de? Bien, Carlitos, por suerte. Lo pasé lindo en primer lugar porque fue un fin de semana soleado, con la temperatura rondando alrededor de 20 grados, 18 grados, pero esa fue más o menos la temperatura. Así que bueno, fue un fin de semana bastante lindo para salir a tomar mates, para comer una mandarina bajo una planta, así que perfecto. Qué lindo, comer mandarina, esas bien maduritas, ¿no? Las cosas que no me hagan porque, por favor. Tremendo. Es tremendo, eso te sirve como purga, pero no, yo quiero la madurita. Coincido. Bueno, la temperatura a esta hora en Chilecito. Bueno, hasta ahora tenemos una temperatura de 18 grados. Se espera que la temperatura ascienda a 20 y que en la noche baje a 4 grados. Así que bueno, tenemos una temperatura bastante variada. Ah, buenísimo, buenísimo. Qué linda temperatura en la ciudad de Chilecito. Bueno, vamos a ir a la información, toda la data que usted tiene para contarnos. Vamos a arrancar, que están muy contentos los vecinos de Santa Florentina, ¿no? Así es, Carlos, vecinos de Santa Florentina accedieron al programa de huertas familiares. Esto en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. 15 familias de Santa Florentina accedieron a los planes hortícolas del plan Huertas Familiares, el cual busca que las familias riojanas puedan generar sus propios alimentos y de esa manera contribuir a la economía familiar. Esta entrega estuvo a cargo del intendente Rodrigo Brizuela y Doria, junto a su equipo, los cuales hicieron entrega de los diferentes elementos de trabajo. Qué bueno, es una buena noticia y además en esta cuarentena se está implementando mucho el tema de las huertas. Es orgánico, es sano, lo podemos hacer todos. Así es. Tengamos un patio lindo, remover la tierra y todo lo demás y plantar todo lo que te guste, ¿no? Además, Carlos, también la gente que no tenga un patio grande lo pueden hacer con una tarima en la cual le colocan pequeñas macetas o tallos de durazno y ahí van cosechando sus diferentes vegetales. Qué bueno. ¿A usted qué le gustaría, por ejemplo, plantar? Y a mí, mira, sembrar. Si tengo que elegir, tomate, sin duda, porque soy un fan. Tomate, sí. Bueno, yo cuando era chico me acuerdo, sembramos tomate, rabanitos, zanahoria. Bueno, la ensalada de zanahoria con papas, yo también, como viste, como típico fan, de lo cual tendría que ir dejando de a poco. Y además pero la zanahoria es muy buena para la vista, ¿no? Sí, así es, Carlos. Y te quería contar una cosita más de algo que justamente esta mañana cuando fui a una verdulería encontré un recuerdo de la infancia, que bueno, si alguno de los oyentes lo conoce, me gustaría que se contacte con vos o conmigo. Se llaman kakis. Kakis se llaman y bueno, tienen un sabor como una pulpa de naranja que la verdad me transportó a esos momentos cuando tenía 7, 8 años, muy ricos. Ah, mira, no lo había sentido nombrar nunca eso. Sí, te los recomiendo si lo ves en alguna verdulería, cuando te compres para vos, me guardes uno para mí, por favor. Bueno, dale, kakis. Kakis. Bueno, vayan anotando, chicos, para que después vamos a la verdulería y consultamos que es una fruta, ¿no? Es una fruta, Carlitos, sí. Me parece bárbaro. Bueno, cualquier novedad yo te aviso. Dale. ¿Qué pasó en la Escuela Polivalente de Arte? Contanos. Bueno, el viernes se conoció esta noticia y fue de gran impacto en la sociedad, ya que se incendió una de las escuelas icónicas que tenemos acá en la ciudad de Chilecito, la Escuela Polivalente de Arte, en la cual nos comunicamos con su titular de área administrativa, Laura Sueldo, la cual, nos comentó que fue un hecho bastante extraño, que además, hace un mes atrás tuvieron que lamentar lo mismo, ya que ingresaron vándalos al establecimiento, pero no pudieron observar nada, ya que dieron vuelta a las cámaras y a otras las destrozaron, así que no pudieron tomar registro de quiénes habrían sido. Lo peor de este hecho fue que se quemaron archivos del 80 al año 2016 y no quedaron registros de títulos ni nada. Esto, sí, la verdad que es un problemón para las autoridades de la escuela y esto ocurrió el día viernes
cerca de la 1 de la madrugada, en la cual bomberos y policías del lugar tuvieron que trabajar para apagar el incendio. Claro. Bueno, pero está todo controlado, lamentamos toda la documentación y el archivo que se perdió, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, acá los vecinos se manifestaron muy enojados por la noticia. Te quiero contar que estuve charlando ahí con un par de vecinos de la cuadra, los cuales, como te digo, están molestos por la situación, porque bueno, o sea, es una escuela, es un lugar en donde mandamos a nuestros hijos, nuestros nietos, y entrar a robar, ¿qué pueden robar en una escuela que son materiales tan necesarios para la enseñanza, ¿no? Claro, no les sirve de mucho. Claro, así que bueno, esperamos que puedan recuperar todo lo más antes posible. Bien, perfecto, genial. Seguimos con toda la información. Seguimos, con Carlos. la gente. Está Maxi Grass, nuestro corresponsal de Chilecito. Contanos cómo va a trabajar el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, te tengo dos novedades con respecto a este tema. El primero es que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, acá especialmente en Chilecito, mediante acuerdos resolvieron suspender el reinicio de la actividad judicial en toda la provincia, hasta el día martes 9 de junio inclusive, la cual continuará la feria judicial extraordinaria, quedando a la espera de las condiciones que estipule la autoridad sanitaria del gobierno provincial. Y por otro lado, te quiero contar, Carlos, un caso que tiene paralizado a toda la ciudad, y te diría que a la provincia también, porque fue un hecho que ocurrió en el año 2018, en lo cual dejó muchísimos interrogantes, y bueno, dos familias destrozadas ya de la víctima y bueno, de quien cometió este hecho. Claro, bueno, es lamentable estas cosas, ¿no? Esto pasa en todos lados, y lo más triste es que cómo sufren las familias, ¿no? Así es. Sí, bueno, el 10 de junio va a comenzar el juicio también del caso de Barasuti, ¿no? Exactamente, Carlos, a esto quería llegar. El día 10 de junio, más específicamente el miércoles, comienza el juicio del caso Barasuti, en el cual la Cámara Segunda en lo civil, comercial, de minas, criminal y correccional de la segunda jurisdicción, con asentamiento en esta ciudad de Chilecito, en la cual está a cargo de la doctora Gómez, informó que se dará inicio el 10 de junio del corriente año a las 9:30 la audiencia del juicio por la causa de la muerte de Gabriel Barasuti. Bueno, buena cuestión esa de que comienza el juicio y esto que tenga ya un veredicto final para que pueda descansar también la familia, ¿no? Sí. De todo lo que esto requiere, que es muy agotador, por cierto. Así es, Carlos. Reinician trabajos de bacheos en las calles de la ciudad. Eso también es una muy buena noticia para Chilecito. Una gran noticia, Carlos, así lo informó el secretario de Obras Públicas, el arquitecto David Robador, explicando en forma paulatina que en la cual se irán reactivando algunos de los trabajos de bacheo en las diferentes calles de la ciudad, en lo cual primero será acá en la ciudad y luego se podrá programar para los distritos del que tenemos alrededor, tanto Nonogasta, Vichigasta, Pituil y entre otros distritos. Bueno, para que cada vez se vea bella la ciudad de Chilecito, ¿no? Sí. Esa autopista que hicieron al ingreso es muy bonita, ¿no? Sí, la autopista que une Nonogasta con Chilecito. Sí, así es una autopista bastante linda, pero como crítica personal y constructiva me gustaría que le pongan un poco más de luz, porque de noche queda muy oscura. Sí, está muy oscura, sí. Eso sí. De día es maravillosa, de noche hay que andar con linterna. Así es, la linterna del celu. Totalmente. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, Maxi. Reapertura de las nuevas actividades. Una de ellas son los gimnasios, que ya están habilitados. Así que a prepararse, Maxi, a todos los que quieran moldear el cuerpito, ya saben que están habilitados. Así es, Carlos, esta es la gran noticia que todos estábamos esperando, en la cual esta mañana desde el gobierno habilitaron los gimnasios para que puedan abrir sus puertas de 10 de la mañana a 8 de la noche, en lo cual solo se podrá asistir según normas de terminación de DNI con pocos objetos personales. Además, el 50% de la ocupación del lugar solo tiene que estar ocupada por quienes hayan sido designados por sus turnos. O sea que vos no podés ir a la hora que quieras como antes, sino que te tenés que comunicar con los propietarios y ellos te dan un turno. Es como ir al médico. Sí, me parece muy bien, para que puedan controlar y llevar como se tiene que ser con las reglas o el protocolo a cumplir. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Muy buena inquietud, así que como los gimnasios, las confiterías, los bares, los restos, bares también, que se han habilitado en el día de hoy también aquí en Capital. Así es, Carlos, así que no tenemos excusa para no ir al gimnasio ahora.
No, ya no hay excusa. Ya no me vengan a decir, no, que no tenés que poner ninguna excusa alguna. Tenés que ir al gimnasio, vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio. Vamos a ver nuestro cuerpo. Así es, Carlos. Bueno, Maxi, ¿algo más que quieras contarnos? Solo eso, Carlos, por hoy. Además, te quiero adelantar que el próximo miércoles vamos a abrir las revistas también de todo lo que tenemos en el espectáculo para comentarte las principales noticias de lo que está pasando en ese mundo de famosos que, la verdad, también están pasando cosas muy locas. Sí, la verdad que sí, me encanta el mundo del espectáculo, así que el miércoles no se lo pierdan a Maxi, que va a venir con todas esas novedades. Maxi, te mando un abrazo enorme, un cariño grande para toda la gente de Chilecito como siempre, y el miércoles nos estamos reencontrando nuevamente. Gracias, Carlitos, un fuerte abrazo a vos, a Mario y a toda la audiencia. Muchas gracias, Maxi Gras, CNC Multimedios, desde la ciudad de Chilecito.